Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan. En este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite todos los sábados a las 9 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es esta hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio. Continuamos con el sexto tema, parte de la crónica de San Sebastián, hoy heroica ciudad de Concordia. Continuamos con el trovador del campo, tiene ya en su museo y ahora se inaugura una escuela de arte con su nombre en la tierra que lo vio nacer. Reconocido en su faceta de cantante y actor de la época de oro del cine de México, el sinaloense Luis Pérez Mesa dejó a lo largo de su carrera un gran legado en el séptimo arte y la televisión mexicana, pero también en la música. Plasmó su huella al ser un destacado cantautor, autor de las melodías El Sauce y La Palma, La India Bonita, Los Vergelitos, Valentín de la Sierra y Las Isabeles. Respecto al Barzón, a pesar de que se le atribuye su autoría, su hija confiesa que la letra no es de él, pero le puso la música y la hizo famosa internacionalmente. El artista tiene un rincón para recordarlo. Se trata del museo ubicado en Cozalá, que se inauguró el 20 de junio del 2009. Este recinto está integrado por una prenda de vestir fotográfica, premios, discos de acetato, reconocimientos y documentos personales. A esto se sumará que el 25 de octubre se inaugura en Cozalá una escuela de artes con su nombre. Ese día entrarán dos de sus hijos, Elisa Pérez Mesa, que ofrecerá un concierto muy especial para los grandes éxitos de su progenitor, y Julio César Pérez Borges. Todo este reconocimiento que se le hacen en Cozalá a mi padre se hace con el apoyo del ayuntamiento. Para mí es muy grato que ahora, aparte del museo, vayan a ver una escuela de arte y cultura que lleve su nombre, indicó Elisa Pérez Mesa. El trovador del campo tuvo 13 hijos, de los cuales le sobreviven 10. Nació en La Rastra, Cozalá, se inició en la música en 1931 con el grupo Chico y Nacho, profesión que le atribuyó un gran número de distinciones. Para que mi padre tenga un museo en Cozalá es una doble satisfacción. Primero como hija, porque se trata de que mi padre es recordado en la tierra que lo vio nacer. Y segundo, como sinaloense, porque él, con su obra y su talento, es el artista que mejor ha representado la música de nuestro pueblo. De hecho, en Mazatlán, y un poco antes de que formara la sala de Cozalá, se abrió el Museo Casa de los Pérez Mesa bajo un concepto distinto. Era otro tipo de proyecto, porque constituía en sí un centro cultural, con foro musical, café, cineclub, espacio infantil y talleres, todo organizado en torno al espacio museístico. Desafortunadamente tuvo que cerrarlo, pero fue una experiencia de 4 años. Resulta que si bien se le ha hecho algunos homenajes a su padre, el Estado está en deuda con él. Sinaloa le debe mucho a mi padre, sí creo que le hacen falta homenajes a mi padre en Sinaloa. Lo que siento que le hace falta es reconocimiento histórico. No es posible que músicos y melómanos de otros lugares conozcan su legado, las aportaciones que hizo a la música, su papel como uno de los principales folcloristas de México, la voz con la que fue reconocido en Nueva York, en Madrid o en Puerto Rico, que aquí no se le dé la distinción que se merece. Segundo lugar fue nuestro amigo Joaquín Insunza Montoya, cronista oficial de Angostura, con el tema Vida y obra del músico y compositor Rodolfo Campodénico. Su nombre completo era Rodolfo Víctor Manuel Pío Campodónico Morales. Nació en Hermosillo, Sonora, el 3 de julio de 1866. Hijo de don Juan Campodónico, un célebre italiano vecinado en Sonora, que se hizo famoso por ser un hombre orquesta,
que tocaba hasta 3 instrumentos a la vez, una flauta múltiple como la que usaban el dios Pan, a la que llamaban flauta mágica, una guitarra grande de muchas cuerdas y un tamborcito que tocaba con el codo del brazo izquierdo. Llegó con la música en las venas. Por herencia de su padre consideró el hombre orquesta, al ser un talentoso multiinstrumentista. Entre los 8 y los 11 años, el pequeño Rodolfo ya escribía sus primeras piezas. Con la influencia musical de su padre comenzó muy pequeño a tocar el triángulo y el cornetín, para seguir con la flauta, el clarinete, el pistón y baritano, el cello y el contrabajo. Casi no hubo un instrumento musical que se escapara de su virtuosa forma de tocarlo. Con el paso del tiempo se convirtió en el músico más socorrido por los jóvenes enamorados que le pagaban sus servicios para componer valses inspirados en sus amadas. Los noviazgos solían formalizarse con estas dedicatorias. Por esta razón, los mejores valses del Chap Osten, nombre de mujeres, Helenita, Luz, Lolita, entre muchas otras. Su presencia era indispensable en las tertulias, amenizadas por su orquesta, que se componía de 10 integrantes filarmónicos. Aunque su fama local era notoria, Campodónico empezó a ganar popularidad en el ámbito nacional gracias a las piezas como Herminia, Yo te amo, Lágrimas de amor, Margot, Mi güerita y su voz más famoso, Cruz Verde. Cruz Verde fue compuesto en honor al club antireeleccionista García Morales, que ataviados en color verde intentaban oponerse en contienda electoral al ya conocido Partido Rojo, el del mal gobierno en Sonora. Corría el año de 1901, y aunque el club no logró su cometido, su himno de campaña apasionó a chicos y a grandes. El vals fue prohibido por las autoridades porfiristas locales, incluso tarareaban, era causa de un encarcelamiento. En 1910 a 1915, el Champ dirigió la banda de música del Estado y debido a la Revolución Mexicana tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Compuso más de 2.500 obras musicales, en su mayoría valses, 1.000 aproximadamente. Murió el 7 de enero de 1926 en Douglas, Arizona, a 90 años de su partida. Se le recuerda como el campeón del vals y de la alegría. No cabe duda de que el olvido ha hecho es incomparable, tal como es limitadísimo y efímera la memoria. Sí, la más brillante y extraordinaria memoria, según nuestro parámetro humano, apenas puede guardar, y ellos temporalmente, una porción del tiempo y el espacio, muy reducido, mientras que el espacio y el tiempo que yacen en las insondables cuevas del olvido, con los trillones de criaturas que las habitan, y nadie, humanamente hablando, podría medirlas, ni tan siquiera imaginarlas. Lógico que no podemos dejar de sonreír ante el ego de algunos artistas contemporáneos cuando los vemos hincharse de vano orgullo, donde por supuesto que pasaron a la historia con sus obras. Si el presente apenas es nuestro, mucho menos puede ser el futuro. El olvido, desnuda y cruel verdad, es lo que espera la mayoría de los famosos de hoy. Pero retomamos a nuestro tema central, Rodolfo Campodónico. Volvemos con humildad a rescatar algunos hilos sueltos de su ya débil memoria en el pentagrama musical de hoy. Fue Campodónico famoso en vida en el México que le tocó vivir, y aún después de muerto lo mimó por su tiempo la frívola fama. Hermosillo, su ciudad natal, luchó contra el olvido de su memoria y le levantó un monumento que permanece erguido, donde los gorriones y las palomas juegan todavía, aunque la mayoría de los trausantes o los trausentes pasan sin detenerse y sin saber muy bien a quién están consagrados o quién es el que está presente. Por supuesto que las personas cultas e informadas saben que se trata de la imagen de Rodolfo Campodónico, el autor del vals Cruz Verde, que la mayoría jamás ha escuchado. Las fuerzas destructoras del olvido es enorme. Campodónico amó profundamente a Hermosillo. Allí nació, ahí creció, ahí se educó, ahí se formó, ahí llegó a ser un modesto filarmónico y maestro en la ejecución de varios instrumentos que tocaba en la orquesta local, así como en cuanto a fiestas era solicitado y pagado, ya que era un músico pobre y de ello vivía. Al igual que la mayoría de los músicos de aquella época,
En aquellos tiempos los mejores y más talentosos compositores y ejecutantes se la veían realmente negras para poder sobrevivir. Campodónico, aunque tocaba y muy bien varios instrumentos y componía canciones y valses por docenas, no la pasaba bastante mal. Todo lo contrario de lo que suele suceder hoy, en que cualquiera que compone varias cancioncillas de éxito puede alcanzar una respetable fortuna. Los tiempos cambian. Y en aquellos tiempos de Campodónico, aunque los músicos no se hacían ricos, sí lograban prestigio y fama. En mitad de sus aperturas económicas era un músico muy popular, por lo que la gente lo solicitaba y lo requería, y también lo aplaudía. Desgraciadamente en aquella época no había discos, ni estaciones de radio, ni canales de televisión, ni internet, y algunos medios e instrumentos de nuestros días amplificaron la fama y por ende las tan importantes y necesitadas ganancias. Cientos de canciones bellísimas y piezas musicales de aquellos tiempos se han perdido para siempre. Todo un drama para sus autores. Por suerte para Campodónico, algunas de sus canciones y piezas musicales interpretadas por él se escucharon en México del norte y sur del oeste. Fueron muy famosas durante los años de la Revolución Mexicana en todo el país, e incluso su fama rompió fronteras. Esto impulsó a Rodolfo Campodónico a viajar al extranjero, aunque ya con los años encima, pero muy agitado como siempre de ganar un poco más de dinero que en México. Siempre se le negó, dada la difícil época por la que atravesaba el país. Era domingo de serenata en la Plaza Zaragoza, al frente del grupo de músicos, y entre el público había dos hombres con cierta rivalidad en común. Era Rodolfo Campodónico y el coronel Plutarco Elías Calles. El primero compositor y director musical, el segundo parte del movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza y a las órdenes del general Álvaro Obregón. Al percatarse Campodónico de la presencia de Calles, ordenó a la banda interpretar la marcha Viva Maytorena. Y fue entonces que 3 soldados subieron al kiosco para callar tal falta de respeto. Campodónico no lo toleró y se enfrentó a ellos, desacatando la orden de continuar la ejecución de la melodía. Entonces ganó una amenaza de muerte. En pleno movimiento revolucionario, Campodónico y su familia decidieron abandonar México y vivir en el exilio en Douglas, Arizona, ante el amedrentamiento, pero también por su fiel amistad en solidaridad con el gobernador José María Maytorena, quien abandonó el poder y se auxilió en Estados Unidos. De ahí Campodónico jamás volvió a Sonora. Fue así que el compositor y ejecutante decidió establecerse en Douglas, Arizona. Ahí le fue relativamente bien hasta que una enfermedad terminó su vida un 7 de enero de 1926. Lo recuerdo con un cuerpo robusto y una mirada clara y atractiva, su cabeza grande y de amplia frente y sus bigotes a la Ricardo Bell. Así se expresaba el cronista Juan de Dios Bojorquez de Rodolfo Campodónico en su libro Chap, dedicado al autor de Cruz Verde. En 1940, 14 años después, sus paisanos revivieron su memoria y le erigieron un monumento. Pero la verdad sea dicho, ¿quién ejecuta hoy su música? Campodónico, como tantos otros músicos del pasado, son hoy apenas una débil y frágil memoria envuelta en espesos silencios. Y así su vals Cruz Verde, que tanto y tanto se escuchó en todo México mientras él vivía. Años después, ya convertido en el Chap, apodado cariñoso derivado de la palabra champion o campeón en inglés, este hombre descrito como amable y muy bromista, recorrió Sonora y todo México como compositor, director de orquestas e intérprete. Campodónico llegó a crear más de 1000 valses, parte también de un total cercano a 2500 composiciones entre marchas y pasodobles. Lo que conocimos en nuestros días, dicen los expertos, es apenas un ápice de lo que vio y escribió el Chap. Mucho antes de su trabajo se extravió con el tiempo. No fue político, sin embargo su lealtad y simpatía por el club antireeleccionista García Morales, mejor conocido como Cruz Verde, que buscaba la elección de Dionisio González como presidente municipal de Hermosillo en 1901, en contra de la imposición de Filomeno Loaiza, lo llevaron a componer la famosa melodía que ha traspasado fronteras y generaciones. Era en honor a los antiporfiristas, narró Ignacio Lagarda, nuestro amigo. Se tocaba en la Plaza Zaragoza y en el Jardín Juárez, y esto era un reto, una falta de respeto a don Porfirio Díaz y a su grupo,
Llegó el momento en que se prohibió que se le tocara, no se permitía siquiera silbarla. Al final ganó el candidato del porfirismo, pero resulta que era composición trascendió musicalmente la más famosa. Él tiene en el mundo y tiene una connotación 100% política antidictadura. En cuanto a la decisión de retomar a Sonora, hay quienes afirman que se enquistó en Douglas, fruto de su enojo por la situación política en México, en tiempos de la Revolución Mexicana, donde no quiso volver a componer o a interpretar nada de música. Otros afirman que todo fue lo contrario y que continuó siendo un prolífero compositor e intérprete en los Estados Unidos, pero viviendo sus últimos años con la nostalgia de su tierra. El Champ ya no regresó, siguió con su orquesta en la Unión Americana, sobre todo cubriéndose eventos en Arizona, Nuevo México. Toda aquella área, explicó Franco Becerra, poco después se empieza a apagar aquella estrella porque estaba lejos de su tierra. Quien pierde su tierra pierde su alma, se llama trasterrado. Por supuesto que entra en un periodo de melancolía y empieza poco a poco a decaer, pero nunca dejó de componer, así se dijo. Desvelan un busto hecho por el escultor Ignacio Azuelo, provido por el ingeniero Juan de Dios Bojorquez en el Parque Madero, en la que fueron las antiguas alamedas donde Campomónico tanto disfrutaba tocando. Años después, en 1979, dicho monumento fue trasladado frente al Banco de México, en una pequeña plaza entre el Boulevard Rosales y Elías Calles, de donde fue removido no hace mucho tiempo, por lo menos en junio de este año, por un proceso de remodelación del espacio. Hasta el momento el Champions no ha vuelto a su pedestal. Debemos colocar nuevamente en el lugar que merece a nuestro champ. Nuestro campeón, dijo Becerra, hay que abrazarlo, quererlo y traerlo incluso de donde se encuentre en Douglas para acá, para su tierra. Esto sentirá lo comparten muchos historiadores y muchos cronistas e investigadores estudiosos de la música y la cultura, así como hermosillenses en general, pues abraza la idea de que el Champ tiene que volver a Hermosillo, a su tierra donde su memoria y su música deben mantenerse vivas, así como lo estamos pidiendo muchos de nosotros. Esta historia continuará, nos vemos el próximo viernes.